para conversar sobre vacunas. Y ya que estoy todavía convaleciente de COVID, pucha, qué bueno verla y escucharla. Mercedes López, doctora en Ciencias Biomédicas y directora del programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mercedes, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Una vez más, ya eres como de la casa ya. Pero si Mercedes había quedado comprometida la semana pasada con nosotros. Yo quedé comprometida, pues, si yo y cuando me comprometo, cumplo. Así me gusta. Ay, Mercedes, vengo saliendo de esta cosa y la verdad, yo lo decía ayer, no le deseo a nadie enfermarse de COVID. Es horrible, es una enfermedad como un poco maldita, como que uno cree que está saliendo de algo y te viene otro síntoma distinto. Es todos los días diferente. Lo que sí se me mantuvo mucho tiempo, por lo menos una semana, fue la fiebre, ¿no? Como que me mantenía entre 37,7 y 38 y era terrible porque me dolía mucho la cabeza, me dolía todo el cuerpo. La verdad es que la sensación era muy desagradable y después un día no tenía olfato, tampoco gusto, por cierto, tenía todo el día como asco, me agarraba el estómago, después me agarraba, como que iba mutando. Es muy rara la enfermedad. Eso es lo que yo puedo decir. Y de hecho hoy día, bueno, estoy muy cansada, como que todos los días me canso mucho, subo bajo la escalera y ya es como, llego así, con una sensación acá en el pecho. Muy desagradable la enfermedad y por eso estoy muy contenta de que ya haya comenzado la vacunación. Según el Ministerio de Salud, este lunes eran 174.975 personas mayores de 81 años que ya se habían vacunado contra el coronavirus. ¿Qué te ha parecido a ti este proceso de vacunación que ya comienza, Mercedes? A ver, primero yo creo que el proceso de vacunación ha demostrado una cosa que hemos discutido acá otras veces, y es que el sistema de salud chileno tiene una enorme fortaleza, y esa fortaleza es la atención primaria de salud. Lo hemos dicho acá otras veces, hemos dicho desde el comienzo de la pandemia que es ahí y en la calidad de ese personal, en la calidad de esa infraestructura y en la calidad de las ideas, ¿me entiendes? De lo que está detrás de la atención primaria, de lo que es la prevención, de lo que es el tratamiento territorial, lo que es las diferentes realidades. En esa fortaleza es la que hoy día descansa los resultados que estamos viendo con los altísimos porcentajes de vacunación que ya llevamos, a pesar, digamos, de el esfuerzo adicional que ha significado eso para los equipos de salud de la atención primaria. Yo creo que eso primero, primero yo creo que más allá de las vacunas sí o no, destacar que en la práctica se demostró que efectivamente lo que se venía diciendo desde el comienzo era así, y es que la enorme fortaleza nuestra es la atención primaria de salud. Sí, qué bueno eso, que lo hemos conversado varias veces, efectivamente, como tú dices, lo importante que es la atención primaria y lo robusta que es la atención primaria que tenemos en Chile. Por eso llamó tanto la atención que en un primer momento no haya sido la atención primaria donde se haya puesto el foco. Pero la atención primaria son las personas, La atención primaria claro, no son los medios, son las TENS, las enfermeras, los enfermeros, son los médicos de atención primaria. Ellos son la atención primaria en Chile. A ellos hay que sacarse el sombrero, no los medios ni las máquinas. Entonces, es muy importante, y eso hay que decirlo. Y Chile se ha caracterizado a nivel latinoamericano de que se admira la atención primaria por el compromiso de las TENS, de los enfermeros, de los médicos y de todo el personal de salud, de la gente de limpieza, de todo ese sector de los guardias, son súper comprometidos. Claro, y una visión de salud, eso yo creo que eso es súper importante, una visión de salud que habla de la prevención de la enfermedad y de la educación y del compromiso y de la interacción con los territorios, ¿sí? Con los territorios donde esa gente, esos consultorios están incluidos. Fíjate que hoy día decimos,
vamos a ir a vacunar a los colegios, a esta junta de vecinos. Eso es porque hay una red, hay una malla, un tejido social que se construye en torno al consultorio, en torno a la escuela, en torno a la junta de vecinos en cada uno de los barrios. Esa mirada de salud fue la que todavía, de hecho, está ninguneada, ¿sí? Porque el manejo de la pandemia sigue teniendo el mismo foco que antes, ¿sí? Solo que esta vez lo lógico y digamos, el paso en la dirección correcta fue, obviamente, hacer la vacunación en los lugares donde naturalmente le corresponde. Pero yo rescato que para las próximas pandemias tenemos que aprender de que nuestra fortaleza es la prevención en salud, ¿sí? Y no la atención en el último, que la primera línea, ¿cierto?, la pongamos en la unidad de paciente crítico. La primera línea debió de haber sido puesta siempre en la atención primaria de salud. Era ahí donde estaba la primera línea para poder detener y para poder controlar la pandemia. Y para poder trazar, es súper interesante, a mí me llamaban todos los días. Yo tengo que contar esto porque a mí me pareció que era importante. Yo me lo tomé con N como, no sé, como responsabilidad social, el hecho de que me llamaran, de que me preguntaran cómo estaba, cuáles eran mis síntomas, si era necesario mandar a que, no sé, me vinieran a ver o me vinieran a buscar. Yo me atendí en la salud pública, fui al consultorio de mi comuna, y de ahí me llamaron del consultorio, de la Seremi de Salud, me llamaban diariamente a mí y a mi marido. La verdad que sentí que habían aprendido de la primera etapa, por lo menos en mi caso, ¿no? Lo sentí bien fuertemente, digamos. Incluso me vinieron a ver si era cierto que yo estaba aquí aislada. Me pareció en ese sentido que había ahí un servicio muy, muy interesante. Me imagino que tiene que ver con la trazabilidad, eso de que te llamen a diario para saber cómo estás, ¿no? Así que me pareció muy, muy, muy interesante. Oye, y vamos a hablar de vacunas, y Hassan Akram hizo un trabajo enorme. Sí. Perdona, no, Mercedes, responde nomás. Vamos a hablar. Dale, Hassan. Hassan hizo un trabajo enorme, recopiló todas las preguntas. Ustedes están como un poco fijos, entonces quería saber si me escuchaban. Sí, te estamos escuchando perfecto. Hassan recopiló las preguntas que la semana pasada quedaron pendientes en un documento que yo tengo aquí. Y que Hassan, si quieres partes tú, Hassan, porque tú hiciste este trabajo de ir recopilando las preguntas que la gente tenía y que quedaron pendientes. Yo la semana pasada les dije a la gente, al final, si tienen más preguntas acerca de este tema, que me escriban. Mucha gente me escribió, entonces qué bueno que podamos profundizar más en el debate. Son 4 tipos de preguntas en general, ¿no? Uno, preguntas como específicas sobre las vacunas, después sobre tipos de vacunas, ¿cierto? Sobre la vacuna Pfizer, sobre la famosa Sinovac y sobre las personas que no pueden vacunarse. Entonces, si empiezo con el primer grupo de preguntas, ¿no? La Karina Peñafiel Wagner pregunta, ¿cuáles son los tipos de vacuna y sus diferencias? ¿Y cuál es la eficacia real de las vacunas para desarrollar inmunidad? ¿Ya? Y una pregunta relacionada a eso, porque hay personas que son muy escépticas frente a todo el tema de vacunas. Ramón Navarrete dice, pregunta si en algún laboratorio del mundo se logró aislar el virus SARS-CoV-2. La respuesta, según él, es ninguno. Por eso estas vacunas no son de virus atenuados. Por ello es tan grave lo que se está haciendo, pues se está experimentando vacunas aparentemente genéticas sin que se tengan todas las pruebas necesarias para este tipo de vacunas. Preguntan entonces, me dicen a mí, si el Estado sabe el contenido de las vacunas y el instituto comprobó su contenido. ¿Ya? Eso son las 2 preguntas sobre tipos de vacunas. Ok, entonces vamos primero por la primera, que es tipos de vacuna. Nosotros tenemos varios tipos de vacuna, ¿ya? La primera vacuna, el primer tipo de vacuna que se utilizó en el mundo fue una vacuna que fue la vacuna contra la viruela, que era en el fondo a virus atenuado, ¿sí? Lo que se hacía era que se tomaba un
poco de las costras de las viruelas de las pacientes que tenían viruela bovina de vaca, ¿sí? Y esa viruela bovina de vaca que no da una enfermedad en humanos se inoculaba así a los sujetos, y bueno, eso fue la vacuna contra la viruela que logró erradicar la viruela del mundo. Nosotros ya no nos vacunamos. Esa es una primera vacuna, pero el resto uno podría irla a ver en 3 grupos o 4 grupos. El primero es a virus inactivado, ¿ok? En este caso lo que se hace es tomar un virus, el virus que causa la enfermedad, y se pasa por sustancias químicas que lo matan, que lo inactivan, que lo transforman en la pura carcasa del virus, ¿ok? Solamente la carcasa del virus, ¿sí? Cuando uno dice virus inactivado, lo que está diciendo es que el virus es incapaz de replicarse cuando uno lo inyecta en los humanos, ¿me entienden? No es infectivo, es solamente la carcasa. Eso es un tipo de vacunas. Esa es un tipo de vacunas que son las más usadas. Durante mucho tiempo se usó esa plataforma para generar vacunas. Vacunas más nuevas son aquellas que se hacen en base a proteínas, es decir, se toman aquellas proteínas o moléculas que son reconocidas por el sistema inmune, lo que reconocemos de los bichos para poder eliminarlos, eso se toma, se sintetiza en un laboratorio y se da a los pacientes. Solo la proteína, esta vez sin la carcasa del virus, solamente la parte que nosotros reconocemos. Esas son otro grupo de vacunas que son también hoy día muy utilizadas. Y existen 2 tipos de vacunas que son nuevas, que se han utilizado, son plataformas que llamamos innovativas, porque se han usado en pocas enfermedades, que son las vacunas a vectores adenovirales. ¿Qué es esto? En este caso se ocupa una carcasa, un virus que es común en los seres humanos, que es el adenovirus, y se le introduce material genético del virus de manera que te queda como una construcción mixta, la carcasa del adenovirus, que es un virus bastante inocuo para nosotros, y dentro de esa carcasa el material genético que sintetiza las proteínas que son reconocidas por el virus. No sé si más o menos me... No, sí se entiende. Cuesta, pero seguimos el hilo de la conversación. Sí, ahí me reconecté, no sé qué, ¿me escuchan? Sí, ¿no? te quedaste un poquito, sí, te escuchamos súper bien, te quedaste un poquito pegadita, pero se entiende bastante. Entonces, ¿en qué parte me quedé? No, dijiste que hay vacunas innovativas que lo que hacen son vectores adenovirales, o sea, se le mete a la carcasa del adenovirus las proteínas del virus que se necesita y eso es lo que se inocula. Exactamente. Y queda una que es la que tienes que desarrollar ahora. Es la vacuna RNA, que es la Pfizer, digamos, y esa vacuna lo que hace es que se inoculan pedazos de RNA. RNA, a ver, para entender bien, nosotros tenemos en nuestra célula, en el núcleo, material genético. El material genético es la información que nos permite que nuestras células funcionen. Es la información que codifica para las proteínas y para las distintas moléculas que nos permite que nuestra célula funcione. En el fondo, uno podría decir que es el software, ¿sí? ¿Okay? Claro. Pero ese software se comunica, o sea, tiene un paso intermedio antes de que el programa sea ejecutado, ¿sí? Y ese paso intermedio se llama RNA, que son moléculas que se producen y salen del núcleo de la célula, podemos decir, de la sala de máquinas, ¿cierto? De donde está el software, sale para poder transformarse en la información que permite que el programa corra, ¿ok? Esas moléculas son moléculas muy pequeñas, son moléculas muy hábiles que se destruyen muy fácilmente, pero que son muy buenas porque tienen la información sin ser ADN, sin introducirse al núcleo, sin modificar nada, simplemente tienen la información
se meten solamente al interior de la célula, pero no al núcleo, y codifican para la proteína que a ti te interesa, que en el fondo es lo que es reconocido del virus, frente a lo cual tú tienes que generar una respuesta. ¿Perfecto? Esas son las vacunas que hoy día tenemos. Ahora, la eficacia de las vacunas depende, ¿sí? Depende mucho de un montón de cosas, ¿sí? Depende del tipo de vacuna, depende del tipo de infección contra la cual tú estás protegiendo, depende de los ayudantes que se utilicen, etcétera. Así que no hay una sola eficacia para la vacuna. Las vacunas tienen distintas eficacias dependiendo de sus plataformas, de contra qué virus están construidas, etc. Pero en general, cuando uno habla de la vacuna en general, la vacuna con antibióticos y el saneamiento ambiental, el agua potable, han sido de las intervenciones en salud lejos que han salvado más vidas en todo lo que va de la historia, de este siglo de la y del anterior. Claro. ¿Hay otra pregunta, Hassan? No, déjame decir algo. ¿Qué me hiciste? Es que sí, dice que si se conocía el virus y sus componentes, obviamente que se conoce si es que tú puedes hacer todo lo que nos dijiste. Déjame decir una sola cosa y tú me corriges, por favor, Mercedes. De los 4 tipos de vacunas que mencionaste, en el fondo, en todas se inocula al cuerpo humano un pedacito inoperante, muerta, semimuerta, del propio virus para que el cuerpo haga defensas. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Exactamente. Eso es una excelente definición. La voy a ocupar para mis clases. Muy bueno. ¿Sí? Genial. Me parece que las preguntas que está haciendo Hassan todavía quedan varias, así que no te preocupes, Mercedes. Vamos, Hassan, con las preguntas que más como que tienen que ver quizás con cada una de las vacunas que están inoculando por aquí. Cierto. En este país. Sí, bueno, hay preguntas acerca de la vacuna Pfizer, ¿cierto? Porque eso es el tipo de vacuna nuevo, o sea, eso no es del tradicional cuando se saca un pedacito desactivado de virus y se pone en el cuerpo humano, sino eso es de la manipulación genética, ¿cierto? Y entonces preguntan, ¿qué es eso de la Karina Peñafiel-Wagner otra vez? ¿Qué son las vacunas basadas en tecnología mRNA? ¿Cuántas vacunas se han producido con esta tecnología anteriormente y cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles son las diferencias principales de las vacunas tradicionales con estas? Y los protocolos para definir si una vacuna RNA es segura son diferentes a los usados en vacunas tradicionales. ¿Ya? Son toda una preocupación acerca de muchas personas dicen, al final estos son nuevos, no se han probado antes. Entonces hay mucho miedo por la rapidez con que se aprobaron y por la novedad. Sí. A ver, las vacunas RNA efectivamente son vacunas nuevas, nunca han sido utilizadas masivamente en la población. Por eso se requiere de que los ensayos clínicos que muestran su seguridad y su eficacia sean muy bien hechos, ¿sí? En ese sentido, digamos, han salido publicaciones que incluyen las tres fases clínicas, fase 1, fase 2 y fase 3, ¿cierto? Con que se prueban las vacunas. Ahora, la tecnología de la vacuna Pfizer es una tecnología muy simple. En el fondo lo que se hace es tomar el DNA. Se quedó pegada la... Mercedes, no. Ahí sí, ahí volviste. Parece que está muy inestable la red. Sí, volví. Ya, entonces, se agarra el DNA, ¿sí? Porque ya conocemos, los chinos la primera semana de enero liberaron al mundo la secuencia genética del SARS-CoV-2. Así que sí, el SARS-CoV-2 existe, el SARS-CoV-2 está aislado, el SARS-CoV-2, digamos, está secuenciado, sabemos todo su material genético. Se agarra el pedacito de DNA que nos permite sintetizar estas proteínas que son reconocidas, y eso se transforma en RNA. Maldita sea.
la red. ¿La podemos llamar? De nuevo nos perdimos, sí. Tenemos muy mala... Sí. Aquí estoy. Yo creo que podríamos tengo una red muy inestable. Podríamos llamarte para que salga el sonido por el teléfono. Ya, voy a ir a buscar Espérate. Eso, vaya a buscar su teléfono. Eso, sí. la van a llamar, lo que están diciendo acá, así que sí, van a llamar a Mercedes para que podamos sacar su sonido por teléfono y por último tenemos la imagen ahí para verla también. Mientras tanto, hemos aclarado varias de las preguntas que nos hicieron, ¿no? Esta pregunta muy insistente de si alguien ha logrado aislar el virus en un laboratorio. Si lo han hecho, los chinos lo han publicado con la secuencia genética, entonces ya eso se hizo. Con el tema de este nuevo tipo de vacuna, que hay mucha preocupación de la idea que nos están tirando como conejillo de India, que no han probado eso antes. Y claro, han hecho los estudios anteriores y al final lo que uno tiene que preguntar al final es la diferencia entre el riesgo de no vacunarse, ¿ya? Y el riesgo de sí vacunarse. Porque nadie está negando que vacunarse implica cierto riesgo, pero la comparación es con el riesgo de terminar con COVID. Claro, Mercedes. Ahí está Mercedes. De vuelta. Qué bueno. Sí, porque hay varias preguntas que todavía nos quedan. Pero tú nos estabas explicando recién en qué nos quedamos. Este nuevo tipo de vacuna, básicamente, claro. Sí, estábamos hablando de las vacunas de RNA. Eso. Dele nomás. Ya, entonces, le doy. Entonces el RNA, que está como este mensajito que sale del software, o sea, del programa, esa pequeña información es la que entonces uno inocula, ¿ok? Es lo que uno inocula a la persona. La gracia del RNA es que rápidamente va a ingresar a la célula y va a permitir la producción de estas proteínas que son las que reconocemos de los bichos, en este caso del virus SARS-CoV-2. Y la segunda gracia que tiene es que ese RNA es muy lábil y se degrada rápidamente. Ahora, hay muchas cosas aún que no sabemos sobre este tipo de vacuna y que se están estudiando, pero los ensayos en fase 3 que han sido liberados han demostrado que son muy eficaces y que son además, por lo menos en los tiempos de seguimiento, bastante seguras. Sí, lo que hay que decir... Sí, ahora, yo quiero solamente decir una cosa, mira, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que hay ciertas incertidumbres, ¿sí? Siempre y cuando nosotros seamos fieles en seguir lo que hemos aprendido, ¿cierto? Hacer los ensayos en fase 1, en fase 2 y en fase 3, en una situación como esta, hay un margen para la incertidumbre que es propia de la emergencia que estamos siguiendo. Lo importante es que nosotros resguardemos que los fase 1, los fase 2 y los fase 3, los datos que se recolecten ahí, sean adecuados, que sigan las normas que hemos aprendido y que sean transparentes para toda la población. O sea, yo creo que eso es muy importante, informar a la población de lo que sabemos y también de las incertidumbres que todavía tenemos y conversar con la población acerca del momento en que vivimos, ¿cierto? Y que mucho en salud, y eso yo comparto lo que dice Hassan, mucho de las decisiones que se toman en salud es un balance entre los beneficios que tenemos y los riesgos que estamos aceptando. Eso es siempre en salud. Claro. Por eso a mí me parecía que era importante como transmitirle a todos, a todas, a todes, qué es lo que se siente con el coronavirus y que finalmente no es una enfermedad baladí, que es una enfermedad compleja. Yo soy una persona que no tiene grandes enfermedades de base y así todo me sentí muy mal y por eso quería transmitirlo también, porque creo que cuando tú hablas de riesgo, ¿no es cierto?, de poner en una balanza, es justamente eso lo que estamos poniendo en una balanza, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que se habló mucho sobre la Sinovac. Me acuerdo cuando llegó y lo empezaron a poner en las personas mayores, ¿verdad?, en los adultos y adultas mayores,
mucho se hablaba de que hoy si era seguro o no para personas mayores de 60 años. Creo que habría sido más honesto quizás hablar sobre eso, instalarlo, ¿verdad? Y despejar las dudas. Absolutamente, yo creo que el gran problema que tenemos es, yo sinceramente, yo no creo que en Chile hayan antivacunas como las que se ven en Europa, lo he dicho siempre, lo sigo manteniendo, ¿sí? Yo creo que en Chile existen personas que tienen muchas dudas por una comunicación que es inadecuada para los momentos que vivimos. ¿Y por qué digo inadecuada para los momentos que vivimos? Porque nosotros tenemos una población que está bombardeada por distintos medios de información. Tenemos internet, o sea, la gente ya no se informa solo por los medios oficiales, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, que en ese marco, la información, lo que nosotros le explicamos a la población debe ser transparente y debe ser muy nítido. Y nunca ocupar la autoridad del experto, ¿sí? Nunca decir, mira, no sé cómo tú no me crees, yo sé lo que te estoy hablando y tú no entiendes porque eres una antivacuna o porque eres un ignorante o qué sé yo sé que la vacuna es segura, ¿no? Yo creo que esa parte ya terminó hace harto rato, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros tenemos que explicar las circunstancias en las que vienen las vacunas, cuál es la información que tenemos de ellas, cuál información no tenemos y cuáles son las razones por las que se toman las decisiones sanitarias que se toman. Chile tiene hoy día más de 25.000 muertos por COVID, una tasa de más de 1,1 muertos por COVID por 1.000 habitantes. Tenemos ya en el desconcierto, Rafael González mostró los últimos datos de la pandemia, una pandemia, vemos que tenemos hoy día, en febrero, 8 de febrero, un 92,1% de las camas UCI ocupadas. Vemos que eso no ha bajado. O sea, yo les sugiero ver el desconcierto porque la data muestra ahí, que muestra el impacto real que tiene la pandemia y lo que se avisora para marzo, ¿sí? Entonces es obvio que nuestra situación es compleja y es obvio que nosotros tenemos que, en ausencia de medidas que permitan controlar la pandemia, de medidas adecuadas que permitan controlar la pandemia, introducir las vacunas como una posibilidad para poder empezar a salir de esto, ¿sí? Y ahí yo quería una cosa importante, mira, yo creo que la trazabilidad ha mejorado mucho, pero la trazabilidad importa siempre y cuando seamos capaces de aislar los casos. Y con el número de casos que tenemos en Chile, el aislamiento es bastante difícil. Entonces sí, hemos mejorado en trazabilidad, pero nunca entendimos que no sacamos nada con testear, con trazar, si no bajamos el número de casos para poder aislar, ¿sí? Entonces, en la situación en que estamos, obviamente, las vacunas toman un rol y tenemos que conversar sobre cómo introducirla y cuáles van a ser los riesgos que estamos dispuestos a aceptar en algunas, ¿sí? Y cómo viven también las personas tiene mucho que ver con eso, ¿no? Disculpa, Hassan. Te voy a leer algunos comentarios y quiero que tú me complementes porque yo sé que tienes unas preguntas que tienen que ver con las que está haciendo ahora el público. En YouTube, Lidia María dice, mis saludos a los ciudadanos que trabajan recolectando la basura. Ellos también deben ser los primeros en vacunarse. Gracias por sus servicios. Edison Viedma dice, nos han vacunado por más de 40 años y no sentíamos el pinchazo. Miguel Rey dice, ¿es verdad que no se puede consumir alcohol entre la primera y la segunda dosis? Y en Twitter, Aniara Pleyadian dice, vivo en España y tuve viruela gracias a los antivacunas con síntomas muy parecidos a los que describe Silicon Valley sobre el COVID. Me paraba de la cama y me cansaba. Hassan, ¿podrías complementar con algunas personas también que tienen preguntas así como similares a las que yo estaba haciendo? Sí, quería volver al tema de esto que mencionan, que es el síndrome de ADE, Antibody Dependent Enhancement,
O sea que la infección dependiente de anticuerpos, hay mucho miedo porque se está hablando de eso en redes sociales, de que pongan la vacuna y esto empeora la salud de la persona. ¿Ya? Y por supuesto que mencionan casos específicos y al final hay que ver la población entera, pero en eso igual la idea que yo pongo la vacuna y hay una reacción de mi cuerpo que pelea a la mitad a la enfermedad y luego me caigo peor en eso. Y eso al final fue una controversia con lo que dijo la María Carmen Molina, ¿cierto?, acerca del problema de Sinovac. Aquí el número 52% circulaba mucho, que es la eficiencia global de la vacuna Sinovac. Y uno escucha eso y suena como un número muy malo. Entonces, acá Patricia Aguilar dijo, yo sé que en la China se experimentó en Brasil, Turquía, en un país de Asia, y dijeron que en solamente 52% funcionó. Y pregunta la Carola Bustamante Gallardo, esta vacuna, la Sinovac, fue aprobada de emergencia por el ISP. ¿No están los estudios clínicos de la última fase entonces? Entonces los primeros vacunados serían conejillos de indias. Hay mucha preocupación de que los que se están vacunando al final están siendo parte de un experimento. Eso fueron las preguntas sobre Sinovac. A ver, sobre Sinovac. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que la eficacia global es de alrededor del 50%. Cuando hablamos de esa eficacia, hablamos de la eficacia que existe para prevenir la enfermedad. Es decir, cuando usamos Sinovac, los datos que tenemos hasta el minuto indican de que el 50% de las personas no enfermarán, ¿sí? Pero cuando uno va un poquito más allá y tomando los mismos datos que están publicados en la página de la empresa Sinovac, indican que existe una segunda patita de esta eficacia. Y la segunda patita de la eficacia es que si bien la eficacia es baja para prevenir la enfermedad, sí es muy buena para impedir la enfermedad grave y por lo tanto la muerte, ¿sí? Les recuerdo que de los 25.000 muertos que nosotros tenemos, la gran mayoría son personas mayores en donde está concentrada la mortalidad, ¿sí? Por lo tanto, ese grupo viene siendo un grupo muy importante para poder prevenir esta segunda cosa, ¿cierto? La enfermedad grave y la muerte. O sea, en el fondo, una cosa es la prevención de la enfermedad y otra cosa es la capacidad que tiene la vacuna para generar una respuesta inmune que nos impida enfermar gravemente y morir, ¿sí? Los datos de la empresa Sinovac, los que están en su página web, indicarían de que la fortaleza de esa vacuna está ahí, en esas partes, ¿ok? No han sido publicados los ensayos en fase 3, como en las revistas que nosotros tenemos como investigadores, ¿sí? Los únicos datos que nosotros tenemos de la Sinovac son los datos que fueron entregados al Instituto de Salud Pública y los datos que aparecen en su página. También hay que decir de que la plataforma de la vacuna Sinovac es una plataforma que no es innovativa, es a virus inactivado. Es una plataforma que conocemos ampliamente y que se ha utilizado otras veces en el mundo y que es la misma plataforma que utiliza la vacuna de influenza, que tiene una eficacia muy similar a esta, una eficacia baja, pero que también tiene una eficacia alta en prevenir la enfermedad grave y la muerte. Entonces, cuando uno tiene una situación como esta, en la situación en la que estamos en Chile, con la situación que tenemos en la pandemia y probablemente con lo que vayamos a ver en marzo, obviamente es una necesidad vacunar. Y hay otro punto que yo creo que es súper relevante también poner sobre la mesa, y es que yo creo que todos hemos visto la situación que tenemos con las vacunas en el mundo. Los desarrolladores de vacunas han acaparado para su población la vacuna Pfizer, AstraZeneca, etcétera.
y por lo tanto nosotros no tenemos en el horizonte, a pesar de que se dice que nos van a llegar algunas dosis, pero por lo menos lo que uno ve, la información con la que uno cuenta de la prensa, indicaría de que por lo menos en los siguientes días, el siguiente mes o 2 meses, no tendremos acceso a otras vacunas más que Sinovac, ¿sí? Y el tercer elemento que yo creo que hay que poner sobre la mesa es que necesitamos urgentemente de alguna manera ponerle un freno a la pandemia, ¿sí? Y en ese sentido entonces las características que tiene Sinovac en una situación de emergencia como esta serían adecuadas. Mira, lo de conejillos de India es bien especial. Yo les voy a contar algo para que uno un poco como que podamos conversar sobre esto de los conejillos de India. Las vacunas, los fármacos tienen 4 fases de estudio: 1, 2, 3 y 4. La fase 4 se realiza en un porcentaje de la población amplísimo. Las vacunas tienen 3 fases de estudio. ¿Por qué? Porque la fase 4, que es la fase cuando la vacuna se pone a la población, se hace en la población misma. Y eso no es porque uno entienda que la gente es conejillo de India, sino porque las vacunas tienen que probarse en la vida real. Y aquí voy a tirar otra cosa para ver si las vacunas no son solo el dispositivo biotecnológico. El dispositivo biotecnológico, el cómo está hecha la vacuna, su eficacia, qué inmunidad produce, es una cosa. Pero hay otros elementos que son tan o más importantes que ese para que la eficiencia final de la vacuna, es decir, para que la vacuna logre protegernos de la muerte, de la enfermedad y de la infección, sean posibles, son tan importantes como el dispositivo biotecnológico mismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con las consideraciones económicas, el negocio que hay detrás de las vacunas. Segundo, las consideraciones sociales y culturales, la necesidad que tenemos de vacunarnos casi todos para que la vacuna sea eficiente. Y tercero, las condiciones de transporte económicas del país. Esas son, o sea, la vacuna es una cosa muy compleja, por lo tanto, se requiere probar en la vida real para saber realmente qué tan eficiente es la vacuna o no. No sé si me expliqué bien, y por eso yo creo que cuando analizamos las vacunas tenemos que separar en la discusión. Una cosa es si la vacuna es eficaz o no, ¿sí? La mayor parte de las vacunas logran hacer su cometido, ¿sí? Porque si no se paran mucho antes, ¿sí? Logran hacer algo, ¿sí? O parar la enfermedad, o parar la infección grave, o parar el contagio. Pero otra cosa son los negocios que hay detrás de las vacunas, otra cosa son que la gente tiene que entender que la vacuna es un dispositivo social, es decir, depende que nos entendamos como miembros de una sociedad, y por lo tanto depende de que todos o la mayor parte de nosotros nos vacunemos. Sí, pero es que frente a eso hay una pregunta que cae de cajón respecto a lo que dijiste vos, Mercedes. Chile producía vacunas hasta no hace mucho tiempo. Entonces teníamos las consideraciones económicas, sociales y culturales que tú mencionaste manejadas, porque las hacía el Estado, era responsable, etcétera. Y entonces el dispositivo biotecnológico, que ya está bastante avanzado en todas partes del mundo, ¿no? Que ya se sabe más o menos cómo funcionan todas, lo dijimos, o sea, pescan una parte del virus, lo dejas inhábil, ¿cierto? Lo deja inoperante, lo inocula y el ser humano hace su propia defensa. No es mucho más allá que eso. Teníamos desarrollado las consideraciones económicas, de negocios, sociales, culturales, incluso podríamos haber hablado que teníamos las condiciones de transporte, pero ahora nos quedamos sin eso, porque que es tan importante como lo otro, porque disolvimos el ente que producía vacunas en Chile. Por supuesto, eso es una discusión, y esa es la discusión yo creo que nosotros tenemos que tener con vista hacia el futuro. ¿Cómo nosotros desarrollamos en la región, en Latinoamérica, una plataforma que nos permita
enfrentar las próximas pandemias que vienen. Una plataforma que tiene que ver con la vigilancia microbiológica de nuevos bichos, virus o bacterias, y asimismo una plataforma que nos permita el desarrollo conjunto de dispositivos biotecnológicos, vacunas o lo que fuere, para lograr no depender de los países desarrolladores. Podemos hablar de soberanía biotecnológica acá, soberanía sanitaria. Estuvimos en una discusión con Hassam el otro día sobre modelos de desarrollo, y claro, uno podría decir, mira, no es necesario que los desarrollos se hagan directamente en Chile, pero lo que sí es importante es que los desarrollos y la fabricación de vacunas tengan una mirada regional de Latinoamérica, porque si no vamos a estar tremendamente susceptibles para las próximas pandemias. Vamos a tenemos hoy día un grado de dependencia que es realmente inaudito, porque dependemos de la capacidad de negociación que tenga el gobierno para traer millones y millones de dosis. Entonces parece que tenemos una carrera, ¿cierto? Es muy loco. Parece que la carrera nuestra es o lograr el primer lugar en cuántas personas nos vacunamos por 100.000 habitantes o cuántas vacunas compramos. La discusión hoy día de fondo, la discusión de fondo hoy día es que hemos demostrado nuestra total dependencia y nuestra total fragilidad sanitaria. Y por lo tanto tenemos que discutir cómo dotar al país, ya sea regionalmente o en el país mismo, de una infraestructura que nos permita realmente enfrentar esto. Y lo digo porque hay muchas cosas acá que tienen que llevarnos a reflexionar a la comunidad científica cómo ha evaluado el manejo de la pandemia y sus soluciones, cuáles han sido los elementos que ha puesto sobre la mesa para evaluar esas cosas, cuál es la transparencia que se ha tenido durante este proceso y cómo se ha comunicado a la población la pandemia. Entonces, yo creo que lejos de sacar cuenta alegre y tratar de ponernos en la fila de si estamos haciéndolo bien o mal, yo creo que tenemos que hacer discusiones que son mucho más profundas y que son mucho más de fondo, y aprovechando el momento que tenemos, ¿sí? Es un momento más que propicio para hacerlo. Mercedes López, como siempre, un agrado conversar contigo. Espero que varias de las dudas que haya tenido el público hayan sido respondidas. Mercedes, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los Muchas gracias, Mercedes López. Eres una genio. Gracias. No sé si Hassam. Sí, yo creo que hay hartas cosas que quedaron bien respondidas.